Bueno, vamos a esperar a que terminen de tomar su café o servirse su cafecito. Vamos a orar, vamos a darle gracias al Señor. Señor, gracias por todas tus bondades. Gracias por toda la misericordia que siempre derramas sobre nosotros, Señor. Gracias por tu fidelidad, porque aún, Señor, cuando estamos en medio de circunstancias difíciles en nuestra vida, Señor, tú siempre eres fiel. Tú siempre nos sostienes en todos los momentos de nuestras vidas, Señor. Así como el Salmo de David, que él decía que el Señor es nuestra fortaleza. Tú eres nuestra fortaleza, Padre. Tú eres quien nos levantas, tú eres quien nos protege en todo momento, Señor. Te alabamos y te bendecimos. Padre, en esta mañana yo te pido que tu Espíritu Santo nos llene con tu presencia. Que esta palabra, Señor, quede en nuestros corazones y nosotros la pongamos por obra siempre. Gracias por todo, Señor. Bendice este momento, bendice este lugar y bendice a cada uno de mis hermanos, Señor. En el nombre de Jesucristo. Amén. Bueno, yo voy a compartir algo muy fácil y rápido. Cuando nosotros recibimos al Señor Jesucristo en nuestra vida, el Señor nos da ciertas habilidades o ciertos regalos que Él pone en nosotros. A veces usa las cosas naturales que nosotros somos, y por naturaleza somos creativos en algo, pues el Señor nos da ese don o cambia ese algo, esa habilidad en el reino, en su reino, para darnos ciertas habilidades, ¿verdad? Si tienes así como un gusto por la gente, por exhortarles, por animarles, pues Dios lo hace en su reino también para que nosotros podamos ser equipados para toda, dice que somos equipados para toda buena obra en su reino. No nos deja así nada más, como que ya lo recibimos y ahí arréglensela así como ustedes puedan, sino que nos capacita. Y nos capacita para que entre todos vengamos a formar el cuerpo de Cristo. Dice que Él nos da esos dones para que nosotros podamos formar ese cuerpo aquí en la tierra. Algunos tienen habilidades para la música, Monis que tiene bonita voz. Algunos tienen habilidades para enseñar, otros tienen habilidades para evangelizar, otros tienen habilidades para bastantes cosas, ¿no? Son los dones que el Señor nos da, es como Él nos empieza a equipar. Y todo eso lo tenemos que poner en servicio del Señor. Tenemos que ponerlo por obra de todo lo que Él nos da, en acción, no solamente guardarlos y no usar esas habilidades que el Señor pone en nosotros. Entonces, nos las da porque espera que hagamos algo con ello. Entonces vamos a ver en el libro de Romanos, en Romanos 12, versículos 6 y 8. ¿Sí están ahí? Perdón. Ya, no se rompió. Ok, entonces vamos a ver en Romanos 12, versículos 6 y 8, y dice: de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio, en servir, o el que enseña, en la enseñanza, el que exhorta, en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Entonces vamos a ver dos cosas aquí que nos está refiriendo el apóstol Pablo, y una de ellas es humildad, y otra que todos somos parte del mismo cuerpo del Señor Jesucristo. Y me voy a enfocar un poquito más en lo que es la humildad que el Señor está pidiéndonos para poder tener estos ministerios o estos dones que Él nos quiere dar. Entonces, primero que nada,
no tenemos que tener un alto concepto de nosotros. ¿Sí? ¿Por qué? Porque todas las habilidades que podamos tener son regalo de Dios. No son algo natural que nosotros, o a lo mejor y sí tenemos en lo natural, ¿verdad? Pero cuando las pone el Señor para su servicio, son habilidades que Él nos da. Son cosas que Él nos equipa. Entonces no tenemos que tener un concepto alto. ¿Qué es tener un concepto alto? Pues tristemente, mucha gente cuando tiene a su cargo algo en poder, o un poder para ser líder o para llevar un ministerio o lo que sea, y aún en el reino de Dios, empiezan a usar el ministerio para glorificarse. Y no es correcto. ¿Por qué? Porque no estamos creyendo o podemos llegar a pensar que es una habilidad de nosotros mismos, cuando es algo que el Señor nos ha equipado. Entonces, en el ministerio, fácilmente el ministro o el que tiene este don a su cargo puede vanagloriarse. En el libro de Jeremías al rey Tiro, creo que Tiro se llama, está diciéndole, ¿no? Está ilustrando cómo él era como Satanás, ¿no? Él tenía a su posición un cargo, pero dice: te llenaste de vanidad, te llenaste de gloria, te llenaste de soberbia y quisiste ser grande, quisiste ser poderoso. A veces cuando el Señor nos da un cargo, un ministerio, hay muchos ministros que empiezan a vanagloriarse y empiezan a tener cierta orgullo, por así decirlo, ¿verdad? Que eso es lo que Dios no le gusta, que seamos orgullosos. Por eso Pablo dice que tenemos que ser humildes en cualquier servicio que estemos haciendo para el Señor. A veces queremos una posición grande. Yo no quiero una posición de lavar los platos o de barrer o de limpiar los baños, pero en el reino de Dios todos los ministerios son aceptables y son iguales para el Señor. Él los ve de la misma forma que el que se para y predica el Evangelio o el que gana almas para el Señor Jesucristo. Entonces, dice Pablo, nos está dando una ilustración, dice que el amor debe de ser sin fingimiento. Tenemos que amar sin fingir amor o sin fingir como la grandeza de un ministerio, ¿verdad? Sino que tenemos que tener el amor para hacer la obra del Señor. Si no tenemos ese amor y si estamos nosotros creyéndonos que tenemos el poder, no va a darnos el Señor victoria en esa área de la vida. Entonces tenemos que mostrar que tenemos el carácter de Cristo, que hemos sido moldeados por el Señor. Jesucristo, cuando estuvo aquí en la tierra, Él dice que cuando estuvo con sus discípulos, se puso en posición de sirviente, de siervo. Dice que tomó una toalla y la puso en su cintura y empezó a lavar los pies de sus discípulos, tomando posición de siervo, siendo Dios mismo. Entonces nosotros también, cuando tenemos un ministerio o el Señor nos ha equipado con un don, que ya servimos en este cuerpo de Cristo, tenemos que tener la humildad para llevar a cabo ese don, para hacer la obra del Señor como Él quiere que nosotros la hagamos, no con vanagloria ni sintiéndonos que tenemos poder o que tenemos un control, sino haciéndolo para glorificar a Dios. Hay muchos que dice en Corintios, ¿no? Que no seamos como un tamborcito que nada más se suena y hace ruido, pero no produce. Entonces tenemos que producir más que hacer ruido. Tenemos que poner ejemplos más que dar órdenes o ser dictadores. Yo estaba viendo en una clase de mi nietito, de Ian, estaban dándole la clase, ya ven que ahora dan las clases por línea, y era una clase sobre liderazgo.
y decía que cómo tiene que ser un líder, ¿no? Y muchas cosas que estaba él viendo, en realidad son cosas bíblicas. ¿Qué es lo que tiene que ser un líder? Un líder tiene que proponer, tiene que tener respuestas, tiene que ser alguien a quien se desee imitar, alguien a quien se desee seguir, porque si tenemos una posición de liderazgo, pero nos convertimos en dictadores para dar órdenes o para sentirnos vanagloriosos o con falsa humildad, no va a producir nada. Vamos a ser como un metal que nada más tiene sonido, pero no produce nada. Lo que el Señor quiere es que nosotros tengamos obras buenas para Él y que todo lo hagamos con amor, sin fingimiento y sin, ¿cómo se llama? Sin sentirnos vanagloriados en nada. Entonces, Dios quiere ir moldeando nuestro carácter poco a poco, que nosotros reflejemos el amor de Cristo o el carácter de Cristo en todas las cosas que hagamos en nuestras vidas. A veces no siempre queremos hacerlo, a veces estamos queriendo más mostrar nuestras habilidades. Y lo digo porque me ha pasado en el principio de mi ministerio. Yo sentía que sí, puedo, porque tengo este conocimiento o lo otro, pero no. En verdad, el Señor me ha mostrado que todo el conocimiento y todas las habilidades solamente vienen de Él. Y entre más nosotros vayamos en el mundo con humildad y sin sentirnos superiores a nadie, más el Señor nos va a dar de su carácter, nos va a moldear más y más conforme a su palabra y conforme a lo que Él quiere que hagamos. Vamos a ver en Efesios 3:18. Dice en Efesios 3:18, ¿están ahí? Dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces, dice ahí que el Señor está perfeccionando su obra en nosotros. Cuando le permitimos, Señor, te permito que perfecciones lo mejor en mi vida y que me hagas diferente, que nos vayas moldeando conforme tú quieras o conforme nosotros te vayamos sirviendo como tú quieres. Eso es ponernos en las manos del Señor para que Él nos vaya transformando. En ninguna forma tener el sentimiento de superioridad o de querer dar reglas a otros. Dice Pablo que a veces ponemos reglas que ni nosotros mismos podemos llevar. Me estaba hablando una amiguita la otra vez y dice, es que a veces nos dicen que hagamos esto, que hagamos lo otro, pero yo veo que el pastor ni siquiera sus hijos, entonces todo eso se ve. Nosotros tenemos que ser ejemplo de todo lo que predicamos. No podemos predicar sobre el amor de Dios y no vivir el amor de Dios. No podemos predicar sobre la misericordia de Dios y no tener misericordia sobre los demás, o predicar sobre santidad y no estamos viviendo una vida de santidad como el Señor quiere, porque todo lo demás va a ser fingimiento. Dice el apóstol Pablo, el amor sea sin fingimiento. Entonces, eso es lo que el Señor está esperando de nosotros. Entonces, dice, cuando está esperando el perfeccionamiento de los santos, nosotros, el Señor nos considera santos, santificados por la palabra de Dios. No santo en el sentido religioso, sino en el sentido de que somos santificados por la palabra del Señor. Sí tenemos una vida que a veces no es la perfección que deberíamos de tener. Sí tenemos una vida donde a veces tenemos riñas, enojos, divisiones, pero todo eso lo dejamos para que el Señor nos perfeccione. Vamos dejando todo eso un poquito cada vez más y más atrás de nosotros. No podemos vivir la vida de santidad y estar atados a todo eso que no quiere el Señor que tengamos en nuestra vida. Entonces, Él ha empezado una obra de transformación y perfeccionamiento en nosotros.
Dice que Él nos perfecciona para que nosotros hagamos la obra. ¿Qué dice aquí? Dice, edificando a los santos para la obra del ministerio. ¿Ok? Perfeccionando. Perfeccionando, ¿no? Bueno, por ahí vamos. Entonces, el Señor nos está perfeccionando para que tengamos la obra del ministerio, para que los dones del Señor fluyan en nuestras vidas. Esos dones que Él quiere darnos para que cada uno tengamos algo que hacer en el reino de Dios. A veces pensamos, yo no sé cuál es mi ministerio, yo no sé qué es lo que Dios me ha mandado a hacer, yo no sé qué es lo que Dios quiere en mi vida. Bueno, algo muy fácil que decía nuestro pastor en Acapulco, decía, ve qué es la necesidad de tu iglesia local y ese es tu ministerio. Pero a veces ese ministerio no es exactamente el que nos gusta, ¿verdad? A mí no me gusta barrer, es mucho polvadera, no me gusta lavar los baños porque huelen muy feo, pero ministerio es ministerio. Cuando tenemos ese sentimiento de servicio, ¿qué le decían al Señor Jesucristo? Señor, Pedro, Señor, tú no me vas a lavar los pies, pues mira, mis pies están llenos de tierra, apestan, huelen feo, no me vas tú eres el Señor, tú eres el Maestro. Pero Él dice, es necesario que yo haga eso, es necesario que ustedes vean que es el servicio unos a otros lo que importa en el reino de Dios. Entonces, el servicio es, cuando somos equipados por el Señor, cuando tenemos este ministerio, el ministerio inicia en el servicio, en servir a los demás. ¿Cómo vamos a servir a los demás? Bueno, como si estuviéramos sirviendo a Dios mismo. Así nada más. No servimos aquí para otros, no servimos para Licha, no servimos para Mari, servimos para el Señor. A Él le damos nuestro ministerio, nuestro trabajo, a Él le damos los dones que Él ha puesto en nosotros, son para Él, para edificar su cuerpo. Dice que para edificarnos o para edificar el cuerpo de Cristo. Entonces, vamos a leer en Romanos 12:9 y dice, el amor sea sin fingimiento, aborreced lo malo, seguid lo bueno. Amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. Entonces, tenemos que vivir en paz con todos, y como ministros, o como hijos de Dios, o como hacedores, o recibidores de los dones del Señor, tenemos que mostrar esos dones, no solamente aquí en la iglesia. Aquí es bueno cuando participamos, pero los dones mejores son los que mostramos cuando estamos en nuestras casas, cuando estamos afuera, con la gente que no nos ve. Porque si no mostramos, ¿qué decía en el principio Pablo? Dice, el que preside, es que esta es otra traducción. El que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Entonces, los dones mejores son los que mostramos a los demás. Aquellos que ven en nuestra vida y ven una vida de integridad, ven una vida donde no estamos peleando constantemente o dividiéndonos constantemente o chismeando constantemente, sino que ven el carácter de Dios en nuestras vidas. Eso es lo que va a hacer que la gente se pregunte, ¿qué es diferente en ti? ¿Qué es lo que tú tienes diferente? Tienes el amor de Dios en tu vida. Ahora en la casa de Licha se podía ver el ambiente de unidad que había en ellos, el ambiente de amor que ellos tenían unos con otros. ¿Por qué? Porque ese ambiente y esa unidad se las ha dado únicamente el Señor. Y eso se refleja a todo aquel que vino y que estuvo en ese lugar. Yo estoy segura que eso pudo más que 1000 palabras que ustedes pudieran decir. Todo lo que ustedes dijeran es bonito,
son palabras bonitas, pero el ejemplo que pudieron dar, ese es lo más bonito que la gente puede recibir. ¿Por qué? Porque están viendo esa unidad. ¿Tú piensas que tu familia, Licha, no ve ese amor en ustedes? Aquellos que están divididos, aquellos que están separados, aquellos que viven en pleitos y en divisiones, cuando ven esa unidad de tu familia, de tus hijos, ese amor entrañable, no nada más porque estaban viviendo un duelo o un dolor en sus vidas, sino porque había una unidad en ustedes, porque había un amor genuino. Ese es el mejor don de misericordia que nosotros podemos tener y mostrar a los demás. Ese es el don que dice Pablo, que nosotros vivamos en paz con todos. A veces es difícil vivir en paz en la misma familia, en la misma casa, pero cuando el Señor nos dice que vivamos en paz, Él viene a traer paz a nuestras vidas, y esa paz se refleja en la gente que está a nuestro alrededor. ¿Por qué? Porque el Señor ha cambiado ese carácter, el Señor ha moldeado ese corazón que antes era de división o de pleitos o de enemistades. Dios ha puesto un corazón diferente en nosotros. Entonces ese corazón, esa misericordia y esa genuinidad que el Señor nos ha dado es lo que tenemos que mostrar a los demás. No decir te amo, finjo amor o finjo, no, sino un amor genuino. ¿A poco no cuando encuentras a una persona y esa persona te dice, ay, es que fíjate que tengo mucho amor, es que yo ayudo y yo esto y yo lo otro, y tú dices en tu ser, ay, como si yo no lo conociera, como si no supiera quién es, como si me la creyera con sus palabras, porque las palabras son fáciles de decir, las palabras no tienen costo, pero las acciones en nuestra vida sí tienen costo. Sí tienen costo porque significa que nosotros hemos cambiado, significa que no estamos fingiendo algo. Podemos fingir algo por un poquito de tiempo, pero a la larga sabes quién es esa persona, sabes qué es lo que fluye dentro de su corazón. Pero cuando caminamos en rectitud con el Señor, sabes que ese camino o esa diferencia viene de adentro, viene de que la palabra del Señor ha hecho una obra dentro de nuestros corazones, de que nos ha transformado el Señor conforme a su voluntad, no solamente porque decimos nos transformó, sino porque actuamos diferente, vivimos diferente, hablamos diferente, todo lo que es nuestro es diferente. Podemos decir mucho gloria, aleluya, mucho amén, mucho todo, pero si no vivimos la vida cristiana, es un metal que suena, que nada más hace sonido. Lo que vale es lo que no hace sonido, sino lo que refleja. Eso es lo que vale para el Señor. ¿Por qué? Porque finalmente Él ve adentro. Dice que a Él no podemos ocultarle nada. Él nos ve como con rayos X a través. No podemos decir, Señor, te amo, te glorifico, voy a la iglesia, leo la Biblia, hago todo este ministerio para ti, Señor, si no estamos mostrando el amor sin fingimiento que dice Pablo aquí en esta escritura. Entonces, tenemos que vivir en paz con todos, en todo lo que nosotros podamos vivir en paz. Si hay alguien que por alguna cuestión tú le ofendiste y tú sabes, no, pues es que me habla bien feo, me habla golpeado, siento que está enojado o enojada conmigo, pues ir y decirle, te ofendí en algo, perdóname, sin ninguna justificación, porque a veces queremos justificarnos, ¿no? Ay, sí, pero es que fíjate, es que tú también te portaste mal, por eso yo soy así, y nos justificamos. No, sino te ofendí, te lastimé, hice algo incorrecto que ofendió tu vida, o no mostré mi amor, el amor que yo tengo en Jesucristo, discúlpame, no fue mi intención. La otra vez yo le dije a mi hermana,
a mi hermana, no voy a decir nombre por si ve el video, le digo a mi hermana, oye, pues, ¿qué eres, bote de basura o qué? O sea, pero yo con la intención más pura en mi mente, sin querer lastimarla ni nada. Estábamos hablando sobre dietas y todo, y dice, bueno, es que no, porque yo tengo ahí unos pastelitos y me los voy a comer primero. Luego iniciaré la dieta, y le digo, pues, ¿qué eres, bote de basura o qué? Y se ofendió, y un día yo les dije, ¿saben qué, hermanos? Si yo les he ofendido en algo, perdónenme, ha sido sin intención, pero a veces soy bien boca larga y todo, perdónenme. Y dice mi hermana, sí, pues yo sí estoy ofendida porque me dijiste bote de basura. Y entonces hacemos a veces cosas que imprudentemente, y ella no me hablaba bien. Y decía, pues, quién sabe, a lo mejor nunca me imaginé, nunca me pasó por la cabeza hasta que ella me dijo, a veces ofendemos así. Entonces, en cuanto sea posible, mantener la paz unos con otros, vivir en paz. A lo mejor si yo les he ofendido en algo, pues perdónenme, nunca ha sido con el afán de lastimarlos o de molestarlos o sentirme superior a ustedes. Nunca, nunca. Si alguna vez lo he hecho, perdóname, Señor, perdóname, Padre, porque nunca ha sido con ese corazón negro así de decir, pues es por esto, por lo otro. No, nunca. Entonces, tenemos que quitar los malos entendidos. Tenemos que quitar todo lo que se pueda interponer a una vida de amor sin fingimiento, como dice el apóstol Pablo. Vamos a ver la segunda parte de que todos somos partes de un cuerpo, miembros que tienen diferentes funciones. Todos somos parte aquí del cuerpo de Cristo, todos formamos el cuerpo de Cristo. Algunos son, dice el Señor, algunos son brazos, algunos es una pierna, alguno es otra, no sé, algo dentro del cuerpo de Cristo. Todos tenemos función. Todo lo que es de nuestro cuerpo nos funciona para bien. No hay nada que tengamos de más o extra. A veces los doctores dicen, no, bueno, su vesícula pues no le sirve de mucho, pues si quiere se la quitamos, ¿no? O luego las operaciones de la matriz, no, pues, o un riñón. Bueno, si nos los puso el Señor es porque todo tiene una función de valor en nuestro cuerpo. Todos en el cuerpo de Cristo tenemos una función que vale mucho. Sea una uña, sea un dedito, todos cooperando juntos formamos el cuerpo de Cristo. Seas hombre, seas mujer, sea niño, sea todo, todos formamos el cuerpo de Cristo. Y todos tenemos un ministerio dentro del cuerpo de Cristo. Y vamos a leer nuevamente y dice de manera, en Romanos 12, y otra vez del versículo 6 a 8, dice de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dado, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio, en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Entonces dice que todos tenemos diferentes dones. Estas son, como dije en el principio, las habilidades o los regalos que el Señor nos ha dado. Algunos tienen el don de la alabanza, algunos tienen el don o el ministerio de sanidad, algunos tienen el ministerio de la evangelización, algunos tienen el ministerio de, de la exhortación, otros tienen el ministerio de servir, del servicio. Entonces, cada uno de esos dice que lo usemos con la medida de fe que nosotros tenemos. ¿Cuál es la medida de fe que nosotros tenemos? La medida que hemos recibido del Señor conforme nos hemos adentrado en la palabra o en las escrituras del Señor. El Señor nos va dando la medida de fe que nosotros le permitimos que Él nos dé.
Él nos puede dar grandes medidas de fe, pero le vamos permitiendo a veces de poco en poco. Pero cada uno de estos dones tiene un valor dentro del cuerpo de Jesucristo. Todos formamos una comunidad aquí. El Señor Jesucristo es nuestra cabeza, el que dirige todo aquí, el centro de todo lo que nosotros hacemos es el Señor Jesucristo. Todo lo que nos reunimos, todo lo que escuchamos, todo lo que hablamos es con un propósito y es para glorificar a nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Él es nuestra cabeza. Entonces, pero nosotros, cada uno de nosotros somos los que conformamos el cuerpo de Cristo. ¿Qué ministerio te ha dado el Señor? ¿Qué es lo que tú estás haciendo para el Señor? ¿Estás enseñando? ¿Estás exhortando? ¿Estás animando? ¿Estás sirviendo en algo? Porque para eso nos ha llamado el Señor a su reino. No nos llamó nada más para que sí, para llamarnos cristianos. Es la salvación, es bonito, es muy gratificante tener la salvación, tener a Dios de nuestro lado es muy bueno. Pero nos ha dado habilidades, esas habilidades las tenemos que poner a servicio del Señor. Descubramos cada quien cuál es el ministerio que el Señor te ha dado, qué parte del cuerpo de Cristo conformas tú. Ese ministerio no tiene que ser únicamente aquí en el servicio, es un ministerio que tú puedes llevar a otros. A lo mejor el Señor te dio el don de evangelizar. Y tú dices, pero es que nadie va conmigo, pero te dio el don el Señor, úsalo tú, porque cuando uses ese don, el Señor va a multiplicar más y más. A veces pensamos, no puedo hablar a nadie, no tengo mucha información de Dios, pero poquitas palabras que empezamos a usar, el Señor las empieza a multiplicar. Entonces, usemos eso que el Señor nos ha dado, lo poco que tengamos, pongámoslo al servicio del Señor. Cualquier ministerio es valioso para el Señor, cualquier parte del cuerpo de Cristo viene a ser importante para la obra del Señor. Entonces, y es el Espíritu Santo quien reparte estos dones. Es el Espíritu Santo el que nos hace que nosotros por amor a Dios queremos hacer la obra de Dios. Decía Pablo, no, el amor sea sin fingimiento. Porque amamos a Dios, reflejamos lo que nosotros hemos recibido del Señor. Tenía una amiga que decía, bueno, ¿cómo puedo pagarle tanta misericordia a Dios? ¿Cómo puedo pagarle tanto amor que Él ha derramado en mi vida? ¿Cuánto me ha dado? ¿Cómo le puedo pagar al Señor? Bueno, haciendo la obra a la cual Él nos ha llamado. No es por nuestras obras que recibimos la salvación. Las obras son resultado de nuestro amor a Dios. Cuando amamos a alguien, hablamos de esa persona. Cuando estamos contentos con algo, hablamos de eso que estamos contentos. Cuando algo es bueno en nuestra vida, hablamos de eso bueno que es en nuestra vida. Queremos agradar, queremos hacer, es resultado, nuestro ministerio o los dones que el Señor nos ha dado y los ponemos por práctica, son el resultado de lo que es el amor que sentimos por el Señor. No porque Él nos está pidiendo, haz esta obra, haz esto, haz lo otro, porque el Señor no nos pide nada. Es nada más resultado de lo que hemos experimentado en el Señor, de lo que Él ha puesto en nuestra vida. Es el Espíritu Santo el que nos ha habilitado para estos ministerios, el que nos ha dado. Entonces, el Señor nos ha empezado una obra en nuestras vidas, y esa obra que Él ha iniciado en nuestra vida, nosotros la tenemos que ejecutar. ¿Cómo? Haciendo lo que el Señor quiere en nosotros. Primeramente dijo Pablo que con humildad,
y que somos parte del cuerpo de Cristo. Entonces tenemos que recordar siempre eso, para que esos dones fluyan en nosotros, para que nosotros podamos tener esas habilidades del Señor, tiene que haber humildad en nosotros, tiene que haber amor sin fingimiento, estar deseosos de hacer la obra del Señor, y que cada uno de los ministerios, cada cosa que nosotros hagamos es para la obra del Señor, es para Él únicamente. Pedirle al Señor, Señor, ¿qué es lo que tú quieres que haga? ¿En qué puedo yo servir, Dios? ¿Qué puedo yo hacer por ti? Y créeme que el Señor te va a decir esto, esto, esto. Cuando lo pongamos y preguntemos a Él, el Señor nos va a decir qué es lo que tenemos que hacer. Entonces, en conclusión, el Señor nos ha llamado, el Señor ha escogido nuestras vidas, el Señor tiene planes para nosotros. Esos planes nosotros tenemos que permitir que el Señor los haga en nuestras vidas y ponernos en sus manos para que lo pueda realizar, porque sin nuestra cooperación, pues Dios no nos va a forzar a nada, ni nos va a obligar a nada. Él quiere que voluntariamente muestremos nuestras buenas obras, nuestros buenos dones en amor, en respuesta del amor de Dios. Amén. Pues Dios les bendiga. Vamos a orar, vamos a darle gracias al Señor por este servicio y vamos a alabar al Señor. Si hay algo que tú